Él aquí da a entender como que llegaron los reformadores y ellos dijeron, ok, vamos a comprar las imprentas, compren las imprentas y vamos a comenzar a producir de manera masiva Biblias para todos los fieles. Eso no puede estar más lejos de la verdad. Tendrían que pasar aproximadamente unos 300 años para que se creara una tecnología para poder producir ejemplares para los cristianos de banca, de a pie, para el cristiano promedio. Pero él da a entender como que si vino Martín Lutero en 1517, clavó sus llamadas 95 tesis en la puerta de Wittenberg y ya, Biblias para todos disponibles búscala en tu librería favorita. Y obviamente no sucede así, nada puede estar más lejos de la verdad. Sola Escritura. En la época medieval había profesionales de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios. Su interpretación de las Escrituras estaba fuertemente marcada por siglos de concilios, encíclicas y bulas papales. Ok, entonces comienza diciendo que la Biblia estaba marcada por los decretos de los concilios, por los documentos papales, las bulas papales. En otras palabras, lo que está diciendo es que antes de la Reforma Protestante, simple y sencillamente no existía el paradigma protestante, el cual lo que hace es permitir que determinado grupo o determinado individuo te esté dando una interpretación particular que solamente es característica de ese grupo o de ese individuo. Entonces, él, aunque lo dice de manera peyorativa, lo dice de manera negativa, dice que la Biblia estaba marcada por los decretos y por las bulas papales y por los documentos de la iglesia, dando a entender que eso es malo, cuando nosotros sabemos que es todo lo contrario, es algo bueno, porque no existía esta falsa libertad de interpretar a la manera personal o a la manera de determinado grupo. Ya vemos los resultados después de que se trata de imponer este paradigma, este método de autoridad llamado la sola escritura. Ya vemos lo que sucede. Vemos que no funcionó ese experimento en la misma generación de Martín Lutero, en el mismo tiempo de Martín Lutero. Él mismo se lamentaba del desastre que se estaba ocasionando. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios. Da a entender como que si la Biblia ya existía, así como la tenemos hoy en cada librería, si tú vas a la librería de la esquina, vas a encontrar que hay Biblias pues para aventar para arriba, ¿no? En todos tamaños, en todos colores, diferentes opciones, diferentes traducciones de estudio, letra grande, letra pequeña, con comentarios, sin comentarios, traducción literal, traducción dinámica, un paráfrasis. Pero bueno, todo eso es un fenómeno moderno que no existía en la Edad Media. Pero él te da a entender como que los malvados monjes católicos estaban escondiendo la Biblia, como que la mantenían oculta de las personas. Y sabemos que no es así. Sabemos que la Biblia en este tiempo era muy inaccesible al cristiano promedio por el costo enorme que tenía producir una copia de la Biblia completa. Típicamente se hacían copias de los salmos, se hacían copias de los 4 evangelios, se hacían copias del Nuevo Testamento y también se hacían copias completas, pero eran proyectos enormes, costosos, demandaban demasiados recursos y esos proyectos solamente podían costearse para hacerlo accesible a las catedrales, a los monasterios, a los lugares de enseñanza. ¿Por qué? Porque eran costosísimos. Era imposible, era literalmente imposible poner una Biblia en las manos de cada fiel, en las manos de cada creyente. Pero él aquí lo maneja como que si los malvados monjes católicos estaban ocultándole la Biblia a los pobres fieles. Vamos a escuchar una vez más. Había profesionales de la fe. Los líderes religiosos guardaban la Biblia en los monasterios.
Su interpretación de las escrituras estaba fuertemente marcada por siglos de concilios, encíclicas y bulas papales. Y lo que no dice es que la interpretación que ellos tenían era una. Nada más te dice que estaba marcada por los concilios, por las bulas papales, como que dando a entender que eso es malo, ¿no? Dando a entender que eso es algo malo. Y es todo lo contrario, porque lo que no te está diciendo es que era una sola interpretación. Ahora, ¿había herejías? Sí, había herejías. Eso no lo podemos dudar. Sin embargo, la interpretación, la enseñanza, la doctrina era una sola. No existía el desastre que existe cuando se pone en práctica el paradigma protestante de la sola escritura. Pero él te lo maneja como que la malvada Iglesia Católica había ensuciado o había distorsionado la Biblia con sus concilios, con sus bulas papales, con sus documentos. Te lo maneja, él arroja una sombra negativa. Entonces, nada más para que vean ah, cuán sutil es este discurso, y la verdad, yo no dudo de las buenas intenciones de esta persona, pero más allá de sus buenas intenciones, el punto es que esto confunde y esto realmente está llevando a las personas a abrazar una idea errónea, a saber que la iglesia es mala, que ocultó la Biblia, que la interpretación la distorsionaron por medio de los concilios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. El pueblo común y corriente solo accedía a la palabra de Dios a través de esos intermediarios. Sin embargo, la reforma liberal Lo mismo, ¿no? Dice, el público común y corriente solo accedía a la palabra de Dios por medio de sus intermediarios, como que si hubiese existido otra manera, pero la iglesia lo impedía. Es cierto que la gente escuchaba la palabra de Dios por medio de los sermones, de las predicaciones, por medio de las homilías, por medio de la catequesis, por medio de los ministros de la iglesia que leían la Biblia, predicaban la Biblia, enseñaban la Biblia, pero no es tanto porque la iglesia así lo haya escogido, sino por la sencilla razón de que no podían imprimirse, perdón, como se puede hacer el día de hoy. Entonces, aquí nada más él está aumentando a esta idea, ¿no? De que la malvada iglesia mantuvo la Biblia lejos de los fieles. Pero vamos a continuar. liberó el acceso a la Biblia. A través de traducciones a las lenguas populares, a través de la imprenta y la alfabetización, los reformadores pusieron las escrituras de vuelta en las manos de los creyentes. Cuando Martín Lutero hizo su traducción del Nuevo Testamento al alemán en el año 1522, ya existían muchas traducciones al alemán de la Biblia y eran traducciones católicas. Entonces él aquí da a entender como que si antes de Martín Lutero o antes de los reformadores protestantes, como él les llama, da a entender que que no existían Biblias en las lenguas vernáculas, llámese alemán, inglés, español, italiano, francés, etcétera, etcétera, lo cual no es verdad, porque repito, para cuando Martín Lutero traduce el Nuevo Testamento al alemán en el año 1522, ya existían más de una docena de traducciones al alemán para el año 1522. Entonces, eh, nada más para que vean cómo aquí, luego también él aquí hace algo también de manera sutil. Él mezcla lo que es el movimiento protestante con la imprenta. Entonces son cosas distintas. La imprenta tuvo su evolución por medio de Gutenberg en el siglo XV, cuando él logra construir una imprenta de tipos de caracteres movibles, lo cual facilitaba la producción de libros, no nomás de Biblias, sino de cualquier libro que uno quisiera imprimir por medio de los caracteres o los tipos movibles se aceleraba su producción. Pero esto no tiene nada que ver con la Reforma Protestante. Más o menos coinciden cronológicamente en el tiempo, más o menos están distanciadas por algunos 50, 60 años, pero no es lo mismo.
Entonces, él aquí da a entender como que llegaron los reformadores y ellos dijeron, ok, vamos a comprar las imprentas, compren las imprentas y vamos a comenzar a producir de manera masiva Biblias para todos los fieles. Eso no puede estar más lejos de la verdad. Ni siquiera cuando llegaron a los llamados reformadores protestantes, ni siquiera se pudo poner una Biblia en las manos de las personas. Tendrían que pasar aproximadamente unos 300 años para que se creara una tecnología para poder producir ejemplares para los cristianos de banca, de a pie, para el cristiano promedio. Tendría que ser hasta principios de los 1800 cuando se comienza a popularizar la producción de Biblias ya de manera, ni siquiera diría yo masiva, sino ya más mayor cantidad, y ya era más común comenzar a ver Biblias en hogares de los fieles, ya no solo los clérigos, ya no solo los académicos, ya no solo los teólogos, pero él da a entender como que si vino Martín Lutero en 1517, clavó sus llamadas 95 tesis en la puerta de Wittenberg y ya, Biblias para todos disponibles búscala en tu librería favorita. Y obviamente no sucede así, nada puede estar más lejos de la verdad. Repito, tuvieron que pasar como 300 años para que se creara la tecnología, o sea, en otras palabras, la invención de Gutenberg, de la imprenta de tipos movibles, de caracteres movibles. Esa no es la tecnología que era necesaria tener para poder producir Biblias de manera masiva. Se requería todavía que pasaran siglos, tuvieron que pasar literalmente siglos para tener imprentas lo suficientemente avanzadas como para poder entonces producir tirajes de Biblias de miles e incluso decenas de miles de ejemplares para poder poner ahora sí en los lugares de venta, en las librerías, donde quiera que se pudiesen vender estos ejemplares que a la postre terminarían en los hogares de los fieles, en el hogar del cristiano promedio, el cristiano de banca, pero todavía tendría que pasar de a principios de los 1800, cuando se acelera la producción de Biblias, todavía no era demasiado común que todo mundo, perdón, tuviese una Biblia. Yo creo que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, que sería aproximadamente por los 1860, 1870, 1880, es cuando ya se comienza a ver más y más un ejemplar de la Biblia en los hogares o en el hogar del fiel promedio, ¿no? Pero el todo te lo maneja como que llegó Martín Lutero y dijo, traigan las imprentas y vamos a comenzar a producir Biblias y vamos a ponerlas en las manos de todos los fieles de toda la cristiandad. Y eso es falso, es una caricatura realmente. Bueno, vamos a continuar. Este acto fue tremendamente revolucionario. Se terminaron los profesionales de la fe. Ahora todos podemos conocer de primera mano. Eso no es verdad. Eso no es verdad, porque miren, a los mismos llamados reformadores, uno de los apodos, una de las etiquetas que se les da a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Zwinglio, a Knox, se les llama los reformadores magisteriales. Tú preguntarás, ¿por qué? Porque precisamente ellos tuvieron la tarea de crear documentos, confesiones, catecismos, libros de dogmática, de teología dogmática, precisamente para poder enseñar las nuevas doctrinas en los reinos que aceptaron el protestantismo. Llámese Sajonia en la moderna Alemania, llámese Escocia, llámese Inglaterra, llámese Suiza, etcétera, etcétera. Cada uno de estos reinos, cada una de estas naciones demandaba de un magisterio, entre comillas, de un magisterio alternativo para reemplazar el hueco o el vacío que queda cuando ellos rechazan la autoridad de la iglesia. Entonces, él dice que se acabaron los profesionales, como diciendo, ya no es necesario tener un magisterio, ya no es necesario tener estos teólogos, biblistas, expertos que tengan que andar siendo un mediador entre la revelación divina y los cristianos de a pie, entre el fiel promedio. Ya no, dice, se acabaron los profesionales. Y eso no es cierto. Cada uno de los países o cada uno de los reinos que abrazó el protestantismo
puso en el lugar del magisterio católico, puso otro magisterio con otros ministros autorizados, con Biblias autorizadas. Eso es algo que muchos no dicen. Muchos atacan a la Iglesia Católica porque la Iglesia prohibía las traducciones que no tenían autorización, las traducciones bíblicas que no tenían el permiso necesario. Eso es cierto, la Iglesia lo prohibía y los que eran infractores de la ley, los que rompían las leyes, es cierto, se les castigaba. Eso es algo ah, normal para su tiempo. Nadie debería sorprenderse porque tan es verdad y tan era necesario que aún en los países protestantes continuaron con esa práctica. Pero este muchacho, pues obviamente, pues con un pleno desconocimiento, te dice que se acabaron los profesionales, ya no más mediadores, como dando a entender, ya no más magisterio, cuando pues eso no está de acuerdo a la realidad histórica, ¿no? Vamos a, vamos a continuar. Se terminaron los profesionales de la fe. Ahora todos podemos conocer de primera mano. Ahora dice, todos podemos conocer de primera mano. En el siglo XVI, el índice de analfabetismo era todavía enorme. No fue sino hasta el siglo XIX, a principios del siglo XIX, cuando la alfabetización comienza a incrementarse aceleradamente. Y yo creo que esa es la razón por la que hace un momento yo les decía que no fue sino hasta el siglo XIX cuando comienza a verse ya ah, una producción de Biblias a números o a cantidades más grandes, precisamente porque había mayor demanda. ¿Y por qué había mayor demanda? Porque había mayor alfabetización. Pero él aquí da a entender que llegaron los reformadores y que ya no había necesidad de maestros, de sacerdotes, de magisterio, que ya no hay necesidad de profesionales, como él les llama. Dice, ahora todos tenemos acceso directo a las escrituras. ¿Cómo van a tener acceso directo a las escrituras si la gran mayoría no sabían leer? Esperaba más, pero no, la verdad está muy débil, ¿no? Está muy débil su argumentación, pero esto lo escuchamos a menudo, ¿no? Esto que él acaba de decir, eh, una gran, una gran cantidad de personas en el protestantismo lo creen y lo repiten constantemente, ¿no? A ver, acá nos comentas, Sebas, dice, una Biblia, la de Lutero, modificada a su antojo. Sí, pues la Biblia de Lutero, para empezar, negaba la inspiración de al menos 4 libros del Nuevo Testamento, Apocalipsis, Hebreos, Santiago y por ahí la carta de Judas. Entonces, negaba la inspiración de varios libros. También era una Biblia alterada en Romanos 3:28, donde dice que el hombre es justificado por la fe. Le agregó la palabra sola para que dijera que el hombre es justificado por la fe sola, porque ustedes sabrán que esa es la doctrina que él inventó, la doctrina de la fe sola. Entonces él insertó la palabra sola, en alemán sería allein, la palabra allein, para que dijera que el hombre se salva por la fe sola, que era la doctrina que Martín Lutero había inventado. Y es lo que los cristianos católicos rechazamos. No creemos que el hombre se justifica por la fe sola, porque la fe sola está muerta, la fe sin obras está muerta. Creemos que el cristiano, el hombre, es justificado por la fe. Tú dirás, pero ¿cuál fe? La fe de la que habla la Biblia. Y la fe de la que habla la Biblia es una fe viva, es una fe con obras, una fe que, como dice Santiago, se perfecciona por las obras. El hombre es justificado por las obras cristianas, las obras de la gracia, como lo dice Santiago, capítulo 2, verso 24. Obviamente cuando Santiago dice que el cristiano, el hombre es justificado por las obras, no se refiere a las obras de la naturaleza humana, los poderes naturales. No, está hablando de las obras que vienen de la gracia divina, ¿verdad? Entonces, sí, esta Biblia que traduce Martín Lutero, pues tenía bastantes problemas. Paz de Deus, todos pueden conocer, pero todos conocen de forma distinta. Uno conoce y se contradice con el otro, que también conoce. Sí, exacto. Rechazar el magisterio de la iglesia es meterte en problemas muy fuertes, muy serios. Pero sí, esa es una buena observación.